Consultorio Jurídico. Leyes, papeles, trámites, los pasos que debemos seguir respecto a los temas judiciales a través de nuestro consultorio jurídico en fusión por Cómplice FM. Las 2 de la tarde con 3 minutos, ya estamos listos para compartir con ustedes, amigos oyentes, este espacio de los viernes, consultorio jurídico. Como siempre, le damos la más cordial bienvenida al doctor Paulo Gárate, que nos acompaña esta tarde, con quien vamos a complementar el tema que lo tratamos la semana anterior sobre las propiedades horizontales. Doctor, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenido. Marlene, muy buenas tardes. Un saludo cordial a quienes nos escuchan en casa, como cada viernes. El día de hoy vamos a complementar justamente este tema tan interesante que ya ha generado reacciones, como bien decía usted, después de la granizada de la semana anterior. Exactamente. Hay mucha gente que se pregunta si es que el condominio está o no está bien construido. A veces este tipo de circunstancias fortuitas que se presentan nos van dando una idea de en dónde vivimos y si es que realmente las construcciones acá en la ciudad de Cuenca cumplen o no cumplen con las normas básicas de construcción. Recordemos que cuando se dio el terremoto hace ya algún tiempo y afectó a varias provincias de nuestro país, también nos preguntábamos si es que todo el sistema constructivo acá en Cuenca está o no está preparado para un sismo. Exacto. Y fue alarmante, Marlene, descubrir bajo criterios técnicos de muchos profesionales que fueron entrevistados en varios medios de comunicación, de que lamentablemente en Cuenca no estamos con estructuras antisísmicas preparadas para un evento de tal naturaleza. Qué terrible. Sí, es realmente complicado, pero hay situaciones que no se observan en los temas de las edificaciones a nivel de condominios y a nivel general. Siempre existe un incumplimiento al ornato de nuestra ciudad y lamentablemente esos malos antecedentes que se han ido generando con las construcciones irregulares que se presentan a cada momento y que ya en su momento incluso han llegado a prescribir y la municipalidad ya no puede tampoco demolerlas. Esto ha ido generando un mal antecedente que cambian el criterio urbano de la ciudad, que afectan al ornato, a la imagen y a la estética de nuestra querida Cuenca. Sobre esto y mucho más vamos a abordar el día de hoy. Sin embargo, sí quisiera hacer un breve resumen de lo que habíamos tratado la semana anterior. Justamente para refrescar un poco la memoria y a nuestros amigos oyentes, que tal vez algunos estuvieron presentes en la ciudad escuchando la información, quieren también tener un poco más de datos nuevamente, refrescar un poco lo que se dijo el viernes anterior. Y para quienes no estuvieron presentes y no pudieron escucharlo, sería importante, ¿no?, hacer un breve resumen, doctor. Correcto. Habíamos analizado qué es vivir en un condominio sujeto al régimen de propiedad horizontal. Y habíamos iniciado por abordar la temática de qué es lo que realmente yo adquiero cuando compro un departamento, una oficina o un local comercial en un condominio. Usted adquiere primero los derechos y acciones sobre el terreno sobre el cual está constituido el edificio sujeto a propiedad horizontal y adquiere también los derechos de uso, habitación y todos los que corresponden civilmente, incluyendo todas las servidumbres que provienen de las áreas comunales y también de los servicios públicos que se prestan, los adquiere usted en el edificio en su área exclusiva. Es decir, yo soy propietario del departamento y dentro de mi departamento tengo la titularidad plena de esos derechos y puedo negociar dentro del ámbito comercial y vender este departamento como titularidad sin que yo requiera de cualquier otro requisito, de pronto como sucede en los casos de sociedad, ¿no? Exacto. Cuando yo vivo en un condominio, no es que acuerdo. somos socios, somos copropietarios. Exacto. Pero cuando yo vendo, lo puedo vender singularmente. Yo solo, Paulo Gárate, puedo acudir ante un notario y disponer la venta o facilitar la venta de mi bien inmueble, cosa que no sucede cuando yo tengo una sociedad en la cual son varios los condueños, que es diferente, ¿no? ¿Copropietarios o condueños? Así es, son varios copropietarios, pero son
son dueños de los derechos y acciones. Entonces sucede mucho en el caso de los herederos, ¿no? Por el fallecimiento muchas veces de sus padres quedan ellos como beneficiarios de los bienes que fueron motivos de la herencia. Entonces ellos son dueños de derechos y acciones en una casa, por ejemplo, de la herencia yacente. ¿Qué sucede en estos casos en particular? Que todos tienen que ponerse de acuerdo para que yo pueda vender la casa, y si no hay acuerdo de todos, no puedo vender la casa. En un condominio, en cambio, esto no sucede, porque si bien todos son copropietarios, cada uno es dueño de su área exclusiva. Y esa área exclusiva puede venderla. Esa puede venderla libremente de forma individual. El único requisito es presentar un certificado de la administración del condominio que me diga que me encuentro al día en el pago de las expensas ordinarias, extraordinarias, fondos de reserva que se haya fijado por la asamblea de copropietarios. ¿Ya? Abordado este primer paso, habíamos analizado la semana anterior por qué tengo que pagar yo expensas ordinarias, extraordinarias y fondos de reserva en un condominio y qué es cada uno de ellos. Primero, tengo que pagar por todos los servicios que un condominio presta. Habíamos explicado, y somos beneficiarios de aquello. Y somos beneficiarios. Habíamos explicado que mientras más grande el condominio y mayor es la gama de servicios que presta el condominio, mayor será la expensa ordinaria que yo tenga que cancelar. ¿Para qué? Para el mantenimiento de las áreas comunales, para el subsidio que tengo que cancelar, por ejemplo, a todos los empleados que trabajan en recepción, en seguridad, limpieza, etcétera, y todos los demás que son propios y habituales de los gastos comunes del condominio, incluyendo aquellos servicios públicos como luz, agua, teléfono, si es que existiera. Exacto. A mayor beneficio, mayor es el gasto en la expensa ordinaria. Sobre este antecedente, entonces, entendamos que la expensa ordinaria es aquella que se cancela por parte del copropietario a la administración para que la administración pueda suplir mensualmente gastos que son habituales. Por eso es que cada año se hace por parte del condominio una planificación presupuestaria, y esta planificación presupuestaria ya presupone considerar todos aquellos gastos que son de habituales y mensuales de conformidad con lo que determina la ley de propiedad horizontal. Y dentro de estos gastos tengo que incluir el seguro para los ascensores y el seguro para incendios, que son seguros que tienen el carácter de obligatorios. Habíamos considerado también de que en nuestro medio estos seguros generalmente no son contratados por el alto costo que pueden llegar a representar, y muchos condominios viven sin estos seguros, pero pagan su expensa ordinaria lo más bajo posible para evitar de que llegue en muchos casos, como habíamos denunciado, a tener ya casi el costo de un canon de arrendamiento. Hay edificios que tienen piscina, que tienen servicios de canchas, gimnasios, de todo. Tienen incluso hasta mini markets dentro de sus áreas comunales. Entonces, a mayor es la gama de servicios, yo puedo en ocasiones comprar un departamento, pero terminar cancelando el equivalente a un canon de arrendamiento. Exactamente. Doctor, recibamos un contacto, posiblemente sea un amigo oyente que tenga alguna inquietud al respecto de lo que estamos hablando. Buenas tardes, Cómplice FM. ¿Cómo está? Buenas tardes. Bueno. Justamente quiero hacer una consulta, doctor. Yo compré un departamento en condominio. ¿Ya? En mi escritura cuenta 119 metros y realmente son 149 metros. ¿Cuál es la obligación del constructor en este caso? Sobre este tema, Marlene, habíamos analizado un caso la semana anterior respecto de la forma de negociación que llevan los constructores, y sin tratar de generalizar el tema, existen constructores que hacen uso y abuso de su calidad de constructor para poder determinar qué vendo y cómo lo vendo. Lamentablemente, cuando el constructor aprueba los planos en la municipalidad, este plano contiene un cuadro de alícuotas que es el aprobado con una determinación de lo que es área exclusiva y lo que son áreas comunales. Recordemos el caso que habíamos abordado la semana anterior.
yo soy el constructor y solicito una aprobación al municipio para construir un edificio sujeto al régimen de propiedad horizontal, pero por disposición de la normativa municipal yo debo respetar los retiros por cada piso que voy avanzando, y en esos retiros, si bien no puedo construir, sí puedo ubicar losas inaccesibles. Y al ser inaccesibles, pues pertenecen al condominio porque pasan a tener la calidad de comunales. Exacto. Pero ¿qué es lo que sucede en la práctica? Que el constructor o yo constructor apruebo el plano como losa inaccesible, pero termino construyendo una barbacoa o una terraza, y como en ocasiones no tengo la observación por parte de los inspectores de control municipal sobre que está construido algo ilegal prácticamente dentro del condominio, pues yo aprovecho esa condición y termino vendiendo al prominente comprador, le termino vendiendo una idea de un bien que legalmente no existe. ¿Sí? Y había tomado este caso en referencia porque en un condominio, habíamos conversado con Priscila Cordero, que estuvo presente acá la semana anterior, de un caso que tenemos en este tema, teníamos que hacer reparaciones en un condominio y necesitábamos acceder a una de las terrazas del condominio para colocar justamente todas las escaleras y poder hacer el mantenimiento de la fachada. Pero el copropietario nos decía a todos al arquitecto que estaba a cargo de la obra, le decía: usted no puede pasar acá porque este es un área exclusiva, a mí el constructor me la vendió. A ver, ¿y cómo está eso? ¿Cómo está eso? Por favor, vamos a revisar los planos, revisemos las escrituras, y cuando hicimos la revisión de los planos, nos encontramos con la novedad de que esa terraza era comunal, pero que estaba siendo ocupada desde un inicio por parte del copropietario. Es una ocupación absolutamente ilegítima. Y en este caso, pues en particular, el amigo que nos contacta a través de la vía telefónica, ¿qué nos ha dicho? Mi escritura reza 119 metros cuadrados y yo tengo aproximadamente 140 o algo más. Bueno, la pregunta es, el restante de los 119, ¿en qué tiene usted? Si es que es en terraza, de pronto, verifique si está dentro del cuadro de alícuotas la terraza como parte del área exclusiva, porque si no está, le mintieron. Exacto, ¿Sí? porque eso ya pertenecería entonces al área comunal. Así es, pero puede darse el caso también, de que los 140 metros sea la sumatoria del departamento más otras áreas exclusivas que no necesariamente son internas al departamento, pero que pueden ser ocupadas por él. Ajá. Por ejemplo, el parqueadero es un área exclusiva que suma necesariamente al departamento. Perfecto. Una bodega que puede tener de 2-3 metros cuadrados que también suma al departamento. Entonces, no nos llevemos simplemente de la concepción de que área exclusiva es solamente solo para el departamento. Privado, exactamente, o el privado, claro, el departamento es privado solamente que ocupamos. el departamento. Es el departamento más todas las áreas que son de exclusiva propiedad o copropiedad de quien la ha adquirido. Usted tiene las dos opciones, que nos llamó, tiene las dos opciones. Verifique siempre en las escrituras públicas qué es lo que adquirió y verifique en el cuadro de alícuotas si es que la suma de las áreas, en este caso los 140 metros que hizo referencia, está sumado de pronto entre todos los bienes exclusivos que están detallados en este cuadro de alícuotas. Vamos a recibir un nuevo contacto. Buenas tardes. Señorita, soy yo mismo, le vuelvo a llamar. Sí. El departamento son 140 metros en construcción del departamento, sin contar bodegas y sin contar garajes. Es del departamento en sí. Bueno, si es preocupante entonces en este caso el por qué el departamento tiene 140 metros cuando en la escritura consta 119. Yo le recomiendo revise el cuadro de alícuotas que tiene de la aprobación del edificio en propiedad horizontal. Si no tiene acceso al documento, usted, como es un documento público, puede acceder como copropietario a la Dirección de Control Municipal y solicitar una copia certificada de los planos aprobados para el condominio, y este plano pues lógicamente lleva implícito también dentro del plano el cuadro de alícuotas que se aprobó para la municipalidad. No quiero especular, sin embargo lo voy a tomar simplemente como una referencia para el ejemplo. Pero si es que se aprobó en el cuadro de alícuotas 119 metros cuadrados y terminé, por ejemplo, construyendo más
porque ocupé áreas que fueron comunales. Eso es un tema complicado porque la asamblea de copropietarios puede en cualquier momento iniciar una acción judicial y puede volver las cosas al estado anterior. Quitarle prácticamente a quien adquirió de manera ilegal, ilegítima, mejor dicho. Ilegítima, pero fue engañado. Y usted tiene la acción de repetición para con el constructor, porque en este caso en particular el constructor le engañó. Eso es penado también por la ley, está sancionado por el Código Orgánico Integral Penal y puede constituirse incluso una estafa. Una situación bastante complicada y por lo visto que está ocurriendo en algunos condominios. Mi estimado doctor, como hablábamos la semana anterior con Priscila igualmente, que ella lleva algunos casos de estas situaciones que lamentablemente la gente llega a caer, bueno, redondito por decirlo en el argot coloquial, porque desconocemos muchos de los ciudadanos qué es lo que tenemos en realidad ¿Qué es lo que estamos adquiriendo? Exactamente, no tenemos conocimiento cierto de aquello. Doctor, entonces, ya para concluir esta primera parte, antes de irnos a la primera pausa, como parte del resumen de lo que hicimos el pasado día viernes. Bueno, habíamos consolidado ya la idea de las expensas en ordinarias, extraordinarias y fondos de reserva. Las extraordinarias no son otra cosa que aquellas que nacen por situaciones de una fuerza mayor que no estuvieron planificadas inicialmente en el presupuesto, pero que la asamblea de copropietarios puede requerir con la finalidad de suplir un gasto emergente. Y los fondos de reserva, en cambio, son aquellos valores que se compromete a cancelar el copropietario, generalmente para costos de largo plazo. Por ejemplo, tenemos que pintar el edificio en 7 años. Vamos generando un fondo de reserva para cubrir en algún momento esa obra que va a ser necesaria para el mantenimiento del edificio. Y de los fondos de reserva también se deja, digámoslo así, una caja común ahí que queda de reserva para suplir cualquier situación de fuerza mayor o caso fortuito que no amerite llamar a una asamblea extraordinaria. Imaginemos nosotros, y ha pasado, que en algunos condominios la bomba, por ejemplo, de presión se le quemó. Imagínense lo que sería convocar, de acuerdo a algunos reglamentos, con 8 días de anticipación, convocar a la asamblea de copropietarios para que la asamblea de copropietarios autorice una cuota extraordinaria y recién ahí fijar un tiempo para el pago. Es muy complejo suplir gastos de esta naturaleza cuando se presentan en la administración. Así que por esas consideraciones siempre se fija el fondo común de reserva dentro de los condominios como una de las opciones que tiene la asamblea de copropietarios. Listo, doctor. Vamos a hacer una pausa. Nuestros amigos oyentes, invitándoles también para que puedan también ustedes hacer sus consultas a través del 2811-997. Luego estaremos regresando también con otros temas relacionados a la propiedad horizontal. Si usted tiene alguna inquietud, también puede escribirnos a nuestra línea celular 0999-703.000. Mensajes de texto y de WhatsApp. Esta es tu nueva sensación, Cómplice FM. Inicio de espacio publicitario. Fin de espacio publicitario. Hola, soy tu cómplice. Las 2 de la tarde con 24 minutos. Bueno, acá en interno también seguimos algo comentando con el doctor Gárate. Es que nos sorprende tantas situaciones que se les puede estar presentando a muchos amigos oyentes. Ahora mismo nos estamos dando cuenta de diferentes circunstancias de las que nosotros no nos hemos enterado. Hemos adquirido una propiedad y resulta que no ha sido el metraje preciso, o que hemos comprado de más, hemos comprado de menos, nos han vendido de manera engañada. Bueno, doctor, ¿cuántos conflictos que se han dado en esto de las propiedades horizontales? Pero así también, ya que como hemos hablado y como le hemos escuchado también a nuestro amigo oyente que intervino hace unos instantes, ¿hay cómo modificar paredes en condominios a propósito de que a veces se vende de manera esos cambios? ¿Hay cómo hacer cambios? Bueno, usted no puede hacer cambios que puedan comprometer la estructura del edificio sujeto a propiedad horizontal. Y si de pronto requiere hacer cambios, existen obras que necesitan la aprobación del 75% de los copropietarios para realizar modificaciones, por ejemplo, en la fachada. Siempre que no implique cambios también o afecten a la estructura, y se requiere la aprobación del 60% de los copropietarios
el 75% para cambios internos a nivel de paredes. Exacto. Que no comprometan la parte estructural, y el 60% cuando necesito cambios en la fachada, siempre y cuando no comprometan la estética del edificio. Pero aquí hay que tener en cuenta algo. ¿Cuál es la máxima autoridad dentro de un condominio? La máxima autoridad es la asamblea de copropietarios. Y nosotros, cuando acudimos a una asamblea de copropietarios, tenemos que actuar como en toda sesión parlamentaria de pronto, como un consejo, como la asamblea, si es que es así, valga la analogía como ejemplo. Pero esta asamblea de copropietarios también requiere de un quórum. Y este quórum oficialmente es la mitad más uno, pero esa mitad más uno es solamente para ciertas decisiones. No para todas. No para todas las decisiones. Es para decisiones que no comprometan el reglamento, para decisiones que no comprometan todas las disposiciones previas ya adoptadas. Entonces, uno tiene que tener en cuenta de que la asamblea de copropietarios, si bien es la máxima autoridad, tiene también sus limitaciones. ¿Y por qué tiene sus limitaciones? Porque el reglamento general a la ley de propiedad horizontal le permite a usted, Marlene, integrarse luego de 60 minutos en segunda convocatoria y con el número de copropietarios que esté presente. ¿Ya? ¿Cuál es la realidad de los condominios de nuestra ciudad de Cuenca? Y lo digo con vasta experiencia porque nos ha tocado siempre asistir a las asambleas, y en las asambleas hemos podido verificar la presencia de 3 o 4 personas que hacen la vida del condominio. A pesar de que el condominio tiene 50, 60 departamentos y debería tener ese mismo número de asistentes como quórum, terminan sesionando 5 o 6 personas. Y esas personas terminan tomando las decisiones de los condominios. Por esto es que la ley es sabia, ¿no? Le dice, bueno, usted puede disponer el tema de expensas ordinarias, de extraordinarias, fondos de reserva, pero hay ciertos casos que requieren ya un quórum especialísimo, y ese es el caso, por ejemplo, para disponer modificaciones que vayan encaminadas a cambiar algún elemento constructivo que se requiere el 75% de los copropietarios, no dice de la asamblea, ojo, de los copropietarios. Esto implicaría que si es que yo quiero hacer una modificación dentro de un condominio, tengo que preocuparme que todos los copropietarios, al menos del 75%, hayan asistido. Y estén de acuerdo. Y estén de acuerdo. Ajá. Y si no asistieron y no están de acuerdo, no puedo hacer ni un solo cambio dentro del edificio. Igual situación se presenta cuando tratamos de la fachada, que requiere el 60% de los copropietarios. Y para aprobar el reglamento interno de copropiedad, pues también nosotros tenemos que considerar que el reglamento interno también requiere de una mayoría especial y no de la mayoría simple. A ver, atendamos. Vamos a atender la llamada. Solo nada más como un breve paréntesis, doctor, para esto de las fachadas, no se necesita, si es que la mayoría de los copropietarios toman una decisión, hacen un cambio, pero esto también no necesita la autorización del municipio. Por supuesto. Sí, ¿no? Un requisito es cumplir primeramente con el porcentaje de aprobación. Y para la aprobación, la asamblea tiene que contar también con un informe técnico que garantice que no se compromete la estructura del edificio. Y eso tiene que requerirlo la asamblea. Y luego de aprobar, pues también está implícita en la resolución, y debe ser expresa la resolución, de decirle que debe cumplir con todos los permisos municipales previo al iniciar la obra. Eso es un requerimiento de carácter legal que tiene que cumplirse. Perfecto. Vamos a recibir a quien se encuentra al otro lado de la línea. Buenas tardes, Cómplice FM. ¿Con quién tenemos el gusto? Buenas tardes, ¿cómo está? Mi nombre es Nube Nieves. ¿Cómo está? Buenas tardes. Le escuchamos, por favor. Muchas gracias. Estaba escuchando el programa atentamente y me llamó la atención el tema de las fachadas. Yo vivo en un condominio y somos un montón de casas, y eso radica a veces en un problema porque la fachada es netamente la fachada de la casa y no constamos de un jardín, de una zona verde privada, son veredas, y aparentemente son veredas de uso peatonal y obviamente de todos, pero siempre ocurre que alguna persona tiende a tener alguna bicicleta o macetas o cosas por el estilo, y tapan toda la zona de las veredas. Hemos tenido, como bien decía el señor, asambleas, y sin embargo nunca se llega a ningún acuerdo.
y la mayoría de personas, ya sea por sus niños o por sus artículos, siempre rompen la regla de tapar todas las veredas. O sea, es imposible el paso. Y cuando se intenta llegar a alguna resolución hay problemas, la gente no quiere apegarse a los estatutos que se establecieron desde un inicio. Y yo quería saber, porque estaba escuchando que él decía que si la mayoría está de acuerdo, eso se deja. Si la mayoría de personas en este caso acepta dejar las cosas, ¿podemos dejar que las cosas tapen nuestras veredas o aunque sea la minoría podemos exigir que se respete ese espacio? A ver, Nube, le hago una consulta únicamente. ¿La urbanización en la cual usted vive está sujeta al régimen de propiedad horizontal? Sí. Ya, perfecto. Aclaro su duda. La asamblea de copropietarios, ninguna entidad ni pública ni administrativa, y menos la asamblea de copropietarios, puede tomar resoluciones que vayan en contra de la ley, en primer lugar. ¿Sí? Entonces, si es que yo tengo un condominio en el cual se determina la existencia de áreas comunales, las áreas comunales no van a perder esa calidad de áreas comunales por una resolución de la asamblea de copropietarios. En estas circunstancias, Nube, no importa que la asamblea en mayoría simple les diga, ¿saben qué? Usen las áreas comunales, cuando el uso de las áreas comunales está prohibido por la ley de propiedad horizontal y por el reglamento general a la ley de propiedad horizontal. ¿Qué deben hacer? Aquí no estamos discutiendo el tema de mayoría o minoría. Sería casi el equivalente a que como mayoría, el día de hoy, nosotros salgamos a la calle y digamos, por ejemplo, que se legaliza el fin de semana el consumo de drogas en la esquina de la Miguel Cordero y la Pau Carbamba, se me ocurre. Sí, no podríamos hacer eso nosotros, aunque estemos dentro de nuestros bienes, porque son temas que están prohibidos por la ley. Así que tengan por favor en cuenta todos los copropietarios y las asambleas de copropietarios en general. Sus resoluciones tienen que apegarse a derecho. Y la minoría, una sola persona, que tenga el 0.1% de todo el condominio, puede acudir directamente ante un juez, incluso en el caso de incumplimiento, y solicitar que las cosas vuelvan a su estado anterior. Y el juez, a más de fijar la reposición al estado anterior, podrá fijar también una multa entre $285 y $285.06. ¿Sí? Esa es una disposición que consta en el artículo 11 de la Ley de Propiedad Horizontal. Así que, Nube, por favor, tenga en cuenta siempre esto. Si usted está en minoría, no importa, porque no se puede actuar contra derecho. Si es que simplemente se hace esa motivación dentro de la asamblea tiene que dar atención y de hecho está obligada a respetar y hacer cumplir el reglamento y la ley. Porque si es que la propia asamblea incumple el reglamento y la ley, entonces ¿en dónde estamos? Si usted perdió esa posibilidad, puede acudir libremente ante un juez con ese derecho de copropiedad. Prácticamente lo que consultábamos antes de la llamada, mi estimado doctor, en cuanto a este cambio, por ejemplo, si deciden hacer un cambio en la fachada de las viviendas, pero bueno, esto también con los respectivos permisos y que todo esté basado en la ley, porque tampoco es que se toman las decisiones al margen de la ley. O sea, tomamos decisiones, sí, todos estamos de acuerdo, pero en base a lo que es permitido. Y esto es un tema que suele preocupar. ¿Por qué? Porque los constructores aprobaron el edificio en propiedad horizontal. Y este edificio tiene un diseño ya previamente establecido. Pero ¿qué resulta? Que cuando empiezan las ventas, viene el copropietario y le dice, mire, ¿sabe qué? Yo quiero ciertos cambios. Siempre hay personas. Ajá. ¿Cuál es la obligación ética de parte del profesional? Someter esos cambios a la aprobación nuevamente de la municipalidad, reformando justamente los planos que ya fueron aprobados inicialmente. Esos cambios, y en conclusión, si es que, digamos, el constructor está recién empezando a hacer este condominio y ya está establecido, obviamente, en los planos, el diseño específico, pero internamente el que va a adquirir ese departamento y da un adelanto, él puede hacer sus cambios, pero de manera interna, que no se noten. Ni Ni siquiera eso, porque para eso también usted necesita la aprobación del 75% de los copropietarios, por eso es un condominio. Imaginemos un cambio pequeñito, que usted el día de hoy dice, esta pared no va a afectar nada, es chiquita. Pero la misma pared se pone en diferentes lugares en el edificio y todos tienen ese mismo concepto.
¿sabe cuánto sobrepeso le está poniendo al edificio? La carga estructural del edificio estuvo diseñada para soportar todo este peso adicional. Entonces uno tiene que ir pensando en que cuando uno aprueba un edificio en propiedad horizontal, lo compra todo o nada. Ese es el concepto. En una ocasión, cuando estaba en un proceso judicial, un constructor, al momento de presentar su confesión judicial, antes de que entre en vigencia el COGEF, ahora se llama declaración de parte, él decía, es que yo hice los cambios porque todavía no había vendido nada y yo soy el dueño del 100%. Sí, es correcto, era el dueño del 100% y podía tomar las decisiones. Pero aunque sea el dueño y tenga el 100%, no puede ser arbitrario, tiene que cumplir con los criterios que dispone la ley y en este caso debía haber solicitado la aprobación de la reforma de planos a la municipalidad. No lo hizo, ¿qué es lo que consiguió? Que sus compradores terminen comprando algo ilegítimo y él mismo es el que se está ubicando una condición para que posteriormente el comprador, que tiene 10 años, ojo, por responsabilidad en la ejecución de obras materiales de acuerdo al Código Civil, el constructor tiene 10 años para responder por defectos de materiales y por defectos constructivos. Hay muchos condominios que a la fecha se han dado cuenta de las fallas constructivas y han presentado reclamos para solicitar como corresponde la indemnización por daños y perjuicios, que tiene un costo, sí Marlene, tiene un costo. Es difícil, porque tienen que hacer de pronto un informe pericial con el avalúo de todos los daños, que eso representa pagar un arquitecto, un ingeniero que haga los estudios, sí, pero tiene que ver también la seguridad que usted va a tener porque esa es su vivienda para toda la vida. Comentábamos la semana anterior lo difícil que fue para mí en una inspección llegar y encontrar, por ejemplo, que en los ductos habían instalaciones de todo, agua, luz, teléfono, que estaban divididos simplemente por paneles que no eran seguros. Increíble. Yo en lo personal no vivo ahí. ¡Qué miedo! No exacto, una bomba de tiempo. Claro, o sea, en cualquier momento pueden presentarse problemas. ¿Y por qué se hacen ese tipo de circunstancias? A mí me da un poco de gracia cuando leo las promesas de compraventa. Desde ahí parte todo. Sí, porque parece que el edificio creciera, yo no sé cómo crece un edificio, pero parece que el edificio creciera. En las promesas de compra-venta, y les invito en casa de pronto a verificar sus promesas de compra-venta. Hoy día mismo vamos a usted le ubican en la promesa de compra-venta, me comprometo a venderle al prominente comprador un inmueble constituido, un departamento con el número tal, que tiene 140 metros cuadrados. Sin embargo, al momento de la venta se podrá realizar una medición y de existir más metros, ¿sí?, se hará la liquidación en función del costo del metro cuadrado, que se yo, a $1,000 el metro cuadrado. ¿Por qué esas especificaciones? Uno queda con la duda, Marlene, claro, porque dice, bueno, ¿y qué va a crecer el edificio? Exacto. Porque se supone que yo aprobé y tengo medidas exactas. Y ahí se queda. Y ahí se queda. Se debe de quedar, claro. Pero ¿qué es lo que sucede? Claro, que como yo tenía diseñado áreas comunales, ya en la práctica me termino comiendo las áreas comunales, como presumo que sucede en la primera llamada que teníamos, me termino yo comiendo las áreas comunales y las vendo como si fuesen exclusivas. Y claro, resulta de que mi departamento, que inicialmente en la promesa de compra-venta voy a tomar con mucho respeto, solo por ejemplo, la primera llamada. En la promesa de compra-venta a mí me ofreció vender 119, pero resulta que cuando acabo el edificio me vendió 140. Claro, creció y yo contento porque creció el departamento, pero no está aprobado legalmente. Claro, imagínense en qué conflicto vecinal está o qué conflicto vecinal está generando el constructor a largo plazo. Y su imagen, lógicamente, después se deteriora. Por eso hacíamos un llamado la semana anterior: actuemos con ética profesional en el diseño de los edificios sujetos al régimen de propiedad horizontal. Una consulta que nos hacían a propósito esta semana, doctor, nos llamaban y nos mencionaban, en el caso, por ejemplo, de personas que han adquirido en un condominio y se han quedado 3 años nada más, bueno, resulta que estas personas, no les agradó por diferentes motivos, venden. La persona que compra desconoce totalmente quién fue el constructor. ¿Cómo hace en ese caso de que después de habitar ya unos 2 años de haber adquirido a quien compró en un inicio este departamento o esta casa dentro del condominio,
¿Cómo puede hacer para seguir este proceso en el caso de encontrarse fallas? Porque nos decían, ahora resulta que con el aguacero y la granizada del último fin de semana, mi casa está llena de huecos, tiene un sinnúmero de anomalías. Dice, ¿qué tengo que hacer? Bueno, la ley protege a la obra, ¿no? La ley protege la responsabilidad del constructor en la obra independientemente de quién sea el titular. Al momento en que alguien adquiere por segunda o tercera ocasión, en la tercera venta, adquiere el bien inmueble, pues es claro que procede toda la cesión de derechos con la titularidad, servidumbres activas y pasivas, y lógicamente están los derechos que corresponden al tema del régimen de propiedad horizontal. Entonces, cualquier titular, mientras esté dentro del plazo establecido por la ley, puede presentar un reclamo. La semana anterior habíamos puesto el ejemplo de un caso que se suscitó en el sector del Arenal, en donde el constructor había omitido realizar una pared de contención en una peña, y esta peña, pese a haber estado construido bien las casas, se vino abajo. En la demanda civil que se planteó, el juez le mandó a cancelar 67,000, algo así, por cada una de las unidades de vivienda, por daño y perjuicio, cuando él lo había vendido hace 4 o 5 años en $70,000. Entonces, imagínense, tuvo que devolver el dinero, pero igual perdió. Por supuesto. Perdió porque... Tuvo que devolver casi la totalidad de cada una de las viviendas en las que vendió hace 4 o 5 años atrás. Y aquí la importancia de que en las escrituras públicas consten los valores en los cuales compro el inmueble. ¿Se puede hacer esos cambios? Se han hecho, por lo visto. A mí me preocupa mucho la viveza criolla. Cuando usted reclama daños y perjuicios, o incluso reclama una rescisión de contrato, que no es otra cosa que volver todo al estado anterior, si es que yo encuentro un departamento defectuoso y demando la rescisión del contrato por vicios ocultos, pues ¿qué sucede? Que el constructor está obligado a devolverle el dinero que usted canceló por la vivienda, y yo estoy lógicamente obligado a entregarle nuevamente la vivienda. Y digo yo, hay siempre viveza criolla. La primera, que nace de uno mismo. Por ahorrarse un poco de dinero, le digo, no sea malito, por favor, no ubiquemos el valor de los $140,000 que le estoy comprando el departamento, pongamos solo el avalúo catastral para pagar menos alcabala, para pagar menos gastos notariales, el vendedor para pagar menos plusvalía y yo para pagar menos costos en el registro de la propiedad. Claro, pero ¿qué es lo que hago? Acudo ante el notario y declaro un valor inferior. Ojo, que ese es el valor que declaro que lo estoy recibiendo y por el cual estoy cancelando y adquiriendo la propiedad. En un estado de derechos y de buena fe, el constructor debería asumir y decir, no, cierto es, me pagó 140,000 y por las circunstancias de la escritura pública hicimos constar tal, que es casi como aceptar un fraude fiscal. Pero lo hice y civilmente el juez en esa buena fe va a reconocer. Pero yo les hago una pregunta, ¿qué pasa cuando esa buena fe no existe? Llega el constructor y le dice, bueno, apliquemos la rescisión del contrato entonces y le devuelvo lo que consta en la escritura. Lo que consta en la escritura. Y empiezo a negociar una pérdida a pesar de que tengo la razón. Yo sé entonces que siempre es necesario buscar ahorros, pero buscar ahorros, y voy a utilizar un término un poquito medio del común, ahorros de cocinera suelen decir, ahorros de cocinera, sabiendo de que pierdo con eso la posibilidad de ejercer un derecho, vea, no lo haga, evite hacerlo, cumpla con la ley de parte y parte. Si usted quiere exigir derechos, cumpla también con sus deberes. Así es. Entonces, eso es muy importante. Doctor, los condominios, una consulta, ¿no? ¿Pueden ser urbanizaciones privadas también? ¿O pueden diseñarse casas al criterio de cada gusto del comprador del terreno, entre otras cosas? Bueno, nosotros tenemos siempre que identificar 3 situaciones que se presentan. La primera, una urbanización pública, ¿sí?, en la cual simplemente se practica una lotización, y esa lotización, que puede ser de un solo constructor, pues integra varias unidades de vivienda y se vende justamente como un proyecto inmobiliario. Pero esta tiene calles públicas, tiene todo público, y en consecuencia, ¿qué es lo que pasa acá? Que cada dueño de la casa puede hacer con su casa lo que bien tenga, siempre y cuando lógicamente también cumpla con la ley. Entonces yo puedo pintar
de verde, blanco, hacer de 3 pisos, de 2, si la ordenanza me lo permite, puedo hacer todos los cambios que yo considere y no requiero de permiso. Pero porque está abierto, es público. No a eso voy, no necesariamente porque está abierto. Usted se va un poquito ya saliendo hacia Yunguilla. Bueno, no voy a dar en la Panamericana Sur. Uh-huh. Entonces, uno va por todos esos lugares y mira condominios. Y uno se pregunta, ¿es condominio público? ¿Es condominio, no sería condominio, es urbanización pública? ¿Es condominio privado? ¿O qué es? ¿Qué es lo que han hecho la mayoría aludiendo el criterio de seguridad? Diseñan como urbanización pública, se benefician de todas las obras públicas y después ponen una puerta en la entrada. Sí, hemos escuchado de eso. Para privar el acceso a cualquier otra persona, amparados en el criterio constitucional de que nosotros tenemos que buscar seguridad y tanta cosa. Bueno, ¿es eso legal? No es legal porque es vía pública. Sin embargo, cierran las vías. Lo hicimos privado, claro, sin permiso. Y pasa lo que de pronto, como analogía también, y por ejemplo, lo que Nube nos decía hace un momento. Oiga, hacen lo que quieren adentro, pero no puedo hacer nada. En el caso de Nube hay propiedad horizontal, ahí sí hay cómo hacer. Pero en los casos en que no exista propiedad horizontal y es vía pública, ahí perdió total competencia y puedo hacer lo que quiera. Y la sanción vendrá de la municipalidad, pero internamente no puedo hacer absolutamente nada. Es más, un vecino renegado por ahí puede simplemente molestarse por el tema, acudir a la Dirección de Control Municipal, denunciar el uso de área pública y pedir que retiren la puerta para que tenga el libre acceso. Y eso a propósito, sí hemos recibido algunas denuncias en nuestro espacio Más Noticias en la comunidad, y no solo de ese sector, de algunos sectores de la ciudad de Cuenca, en donde al parecer muchas personas se han tomado el derecho y la potestad de coger y cerrar y poner una puerta y hacerlo, entre comillas, privado, sin ninguna autorización, sin ningún consentimiento del municipio. Entonces, tomar en cuenta que eso no se lo puede hacer y que luego las multas que puedan caer desde el municipio, desde las entidades de control, pueden ser muy graves. Pero son multas fuertes que ya lo fijarán de conformidad con el COTAD. Uh-huh. Y dependiendo también del tipo de sanción, y pues los funcionarios administrativos que ejecutan la facultad sancionadora dentro de la municipalidad, pues pueden disponer la multa y además que vuelvan las cosas al estado anterior. Y en el caso de construcciones, la demolición inmediata de esas construcciones. Nadie puede hacer uso de la vía pública. Eso está prohibido. Hay alguna gente que dice, yo tengo 15 años en la vía pública. Bueno, tampoco genera derecho porque no están en el comercio humano y mal podría yo disponer la prescripción adquisitiva de dominio de algo que en el comercio humano no existe y no está autorizado. Tomarlo muy en cuenta. Vamos a hacer una nueva pausa. A cualquiera de nuestros amigos oyentes que desean hacer una consulta, luego de unos instantes estaremos de regreso. Queremos también hablar, doctor, sobre la mediación comunitaria, que nos explique luego del corte sobre este tema, y cualquier consulta estamos abiertos aquí a responder también de parte del doctor Paulo Gárate en este espacio que lo hemos diseñado justamente para todos nuestros amigos aquí a través de Cómplice FM. Esta es Cómplice FM, 24 horas de buena música. No sé qué pasa, no lo sé bien. Pasa que me siento muy bien. ¡Vamos! ¡Al cole! ¡De regreso a clase! Con tu look pasa, a todos vas a asombrar. Compra en Pasa tu look de regreso a clases y gana una de las tarjetas de regalo que sorteamos diariamente. Son más de $3,000 en premios. Participa por cada $30 en compras. Pasa, es tu look. Encuéntranos en los principales centros comerciales del país. El Consejo de Seguridad Ciudadana avanza en la instalación de la segunda fase del proyecto Parque Seguro. Este moderno dispositivo precautela el buen uso de los espacios públicos y garantiza la seguridad. La inversión de las 2 etapas supera los $120,000. En esta segunda fase se benefician a los parques La Victoria, El Recreo, Luis Alarcón, Kennedy, Huagrauma, Visorrey, Bosque de Monay 1, Guataná y El Paraíso 1. Este es un mensaje del Consejo de Seguridad Ciudadana. Juntos hacemos seguridad. Fin de espacio publicitario. 99.7 Cómplice FM, tu nueva sensación. Estamos de regreso, 2 de la tarde con 52 minutos, y en estos últimos minutos de este espacio vamos
a dedicarlo también a complementar cosas muy importantes sobre la propiedad horizontal. Doctor, ¿quiénes son los que deben administrar un condominio? ¿Qué funciones tienen? Bueno, la primera autoridad y la máxima es la Asamblea de Copropietarios, que está integrado por todos los copropietarios. Y estos copropietarios en asamblea, sea ordinaria o extraordinaria, bueno, en la ordinaria tienen que elegir a un directorio, salvo que sea exclusivamente de vivienda. Cuando el condominio se aprobó solamente para fines de vivienda, no es necesario elegir un directorio y basta elegir un presidente y un administrador por fines de economía, procesarlo. ¿Para qué vamos a tener un directorio en un edificio que solamente tiene una finalidad? Pero cuando tenemos nosotros un condominio que tiene, por ejemplo, una base comercial y tiene también una base de vivienda, pues es pertinente la designación de un directorio. Este directorio tiene que estar presidido por un presidente y tiene que designarse a un administrador que a las veces actúa como secretario. Ya internamente, no está en la ley, pero tampoco lo prohíbe, pueden dentro de del grupo del directorio en un condominio pequeño de pronto definir algún tema de vocalías para temas sociales, para temas de seguridad, como más bien una figura de asociación, y con el propósito también de generar espacios de conversación que permitan resolver los problemas con mayor agilidad. Y para que haya más personas también que colaboren con diferentes acciones que hayan que emprenderse en el condominio. Correcto. Entonces, en la asamblea de copropietarios se elige el directorio y el directorio también tiene esas posibilidades. Existen algunas limitaciones en reglamentos internos. Por ejemplo, que el presidente no puede ser reelegido o solo puede ser reelegido una sola vez. Revisen, por favor, las actualizaciones de la Ley de Propiedad Horizontal, por cuanto el presidente puede ser elegido o reelegido indefinidamente. Hay casos en los que, por ejemplo, en ciertos reglamentos internos se ha aprobado con anterioridad a la vigencia de la ley, se ha aprobado, por ejemplo, tiempos en los que consta la convocatoria con 2 o 48 horas. Actualmente pues se regula la convocatoria con 8 días y pueden ser hechas por el presidente o el administrador indistintamente, o puede también aplicar por petición del directorio, es decir, el directorio solicita al presidente la convocatoria y se ejecuta la convocatoria. Si por alguna razón la asamblea o el presidente o el administrador no convoca, el 30% de todos los copropietarios del inmueble pues también puede solicitar que se integre una asamblea de copropietarios. Todas las resoluciones de la asamblea, como había mencionado anteriormente, tienen que ampararse en lo que la ley dispone. No se trata acá de simples mayorías, se trata de ejercer la potestad de administración, de cumplir y hacer cumplir las normas internas, actuando con sus decisiones motivadamente en base a la ley. Así que olvidémonos de ese criterio de que vivimos en el campo un grupo de amigos que decidimos por mayoría únicamente. Sería casi como la analogía de vulnerar derechos porque la mayoría lo decide. Eso no aplica acá en particular. Es muy importante tener en cuenta que en edificios o en condominios que tienen varias torres, ¿sí? Que conforman, por ejemplo, edificios Torre 1, Torre 2, Torre 3, el directorio tiene que estar conformado, además, por un representante de cada una de las torres. Lo bueno de todo el proceso es de que en el directorio no importa si el copropietario tiene más o menos metros cuadrados o alícuota dentro del condominio. En la asamblea de copropietarios, cuando yo voto en relación a mi porcentualidad dependiendo del bien exclusivo que tengo. Si yo tengo, por ejemplo, en un edificio de 1000 metros cuadrados, tengo el 10%, pues implicaría que yo tengo derecho a votar sobre el 10% de la resolución. La suma entonces de los porcentajes tiene que exceder el 51%, y recordemos que para ciertos casos, como el caso de los cambios, se debe requerir el 75%, para la fachada el 60% y para el reglamento interno las 2/3 partes. Eso es importante recalcar. Sí, sí, tener en cuenta eso. Consolidado el directorio, pues tanto el directorio cuanto la asamblea tienen las funciones de velar por la administración. Y la asamblea pues conocerá la propuesta del directorio del presupuesto,
conoce el presupuesto, tiene la facultad para fijar las expensas ordinarias, extraordinarias y las expensas también de los fondos de reserva. ¿Ya? Es preciso aquí aclarar algo. Alguien me decía hace pocos días en una consulta, me decía, vea doctor, sabe que el directorio ya ha aprobado una rebaja de las alícuotas. Ya ha aprobado, pero como que no se ha enterado. O sea, No, ya ha aprobado. Un copropietario le ha solicitado, mire, sabe que yo le debo casi unos 2 años de alícuotas, hagamos una cosa, le voy a pagar el 50%. Entonces el directorio ha tomado la decisión de rebajarle las alícuotas con la finalidad de cobrarle. El directorio no tiene esa competencia, la competencia la tiene la Asamblea de Copropietarios. Y la Asamblea de Copropietarios tiene además la competencia de revocar las decisiones del directorio, más aún si estas decisiones están contra la ley. Y en este caso en particular, por ejemplo, Marlene, pues tomaron la decisión de revocar esa decisión y tenía que el copropietario cancelar el total de las alícuotas que le corresponde al condominio, porque yo no puedo a título personal y sin motivación simplemente perjudicar al condominio porque le nació la idea al directorio. Exacto. Hay que tener muy claro el tema de cuáles son las atribuciones que tiene la Asamblea General. Esto pueden revisarlo en el artículo 45 del Reglamento General a la Ley de Propiedad Horizontal, y seguido van a encontrar también las atribuciones que tiene el directorio. Luego de ellos está el presidente, que ejerce la representación legal y puede ejercerla individual o conjuntamente con el administrador. Ya. Y el administrador, que ya en el Reglamento General a la Ley de Propiedad Horizontal, que ha tenido algunos cambios en estos últimos años, le da la potestad al administrador de ejecutar muchas actividades, dentro de ellas el velar por el cumplimiento de la ley y también la de imponer sanciones. una consulta, doctor. ¿El presidente puede ser la misma persona, presidente y administrador, o necesariamente hay que...? Bueno, dada la naturaleza de la integración del directorio, tendrían que ser personas distintas. Ya. Así es. En caso de que hay condominios, por ejemplo, que solo tienen presidente y no tienen un administrador, tienen solo un conserje. Pueden contratar a un externo y pueden contratarlo, bueno, siempre hay que tener en cuenta lo que dispone el artículo 8 del Código del Trabajo, cuando existe relación de dependencia. Muchos de estos cargos de presidencia y administración se ejecutan bajo las normas del mandato dentro de los mismos copropietarios. Y cuando se sujetan a las normas del mandato, no hay relación de dependencia y en consecuencia las actividades que se ejecutan muchas veces son honoríficas, y cuando son remuneradas bajo la figura de servicios prestados por factura. Pero existen casos en donde se consolida una relación de dependencia, en donde yo le exijo, por ejemplo, al administrador que cumpla un horario, que tiene que cumplir tales actividades, que tiene que tomar tales decisiones y asumir obligaciones. Cuando esto se configura de acuerdo con el artículo 8 del Código del Trabajo, es decir, servicios lícitos y personales, remuneración y relación de dependencia, yo tengo que pagarle al administrador una remuneración, tengo que cancelarle además el seguro social y tengo que pagarle todos los beneficios que dispone la ley de conformidad con el Código del Trabajo. ¿Pero es una obligación tener un administrador en todo condominio? Por supuesto. Sí, tiene que haber un administrador, porque el administrador es el que ejecuta muchas competencias que son requeridas para varios actos, incluso formales. Por ejemplo, uno de los actos formales es para la transferencia del inmueble de un departamento, es incorporar el certificado del administrador de que no adeuda expensas de ninguna naturaleza. Por ejemplo, un conserje, ¿puede ser administrador? Bueno, dentro del mismo condominio, conserje y administrador, Ajá. le veo... No debería. No debería, lo que pasa que tienen diferentes funciones, actividades. Son funciones distintas, y cómo me audito a mí mismo. Es un poco complejo, ¿no? Yo creo que si es administrador, y en beneficio, en aplicación de estos principios como el indubio pro operario, pues él siempre va a llevar el criterio del mejor cargo para la mejor remuneración también. Entonces, yo creo que ahí, por el principio de progresividad laboral, por más que sea conserje, siempre va a pesar el cargo de administrador como tal. Así es. Doctor, y para ya cerrar este tema y este diálogo que hemos mantenido con usted,
Sobre la mediación comunitaria, hablemos. ¿Se pueden solventar temas de conflicto del vecindario o en asamblea de propietarios? En fin, ¿cómo es? No puedo sujetar asuntos de índole personal a la asamblea de copropietarios, salvo que yo haya cumplido con lo que dispone el artículo 58 y 59 de la Ley de Arbitraje y Mediación, que norma el tema de la mediación comunitaria y reconoce la mediación comunitaria justamente en espacios comunitarios. ¿Qué implica esto? Diferenciemos. Yo tengo un condominio, vivo en un condominio, y el condominio, por ejemplo, tiene sus competencias para resolver temas inherentes a la propiedad horizontal. Por lo tanto, todo lo que sea vecinal y que sea conflicto respecto de propiedad horizontal, lo tiene que resolver la asamblea de copropietarios. Ya. Y lo que resuelva la asamblea de copropietarios, pues es una resolución que tiene que cumplirse, ¿no es cierto? Pero ¿qué sucede cuando existen conflictos personales? ¿Puede el condominio brindar el servicio de mediación comunitaria? Puede hacerlo, ¿sí? Pero para ello tiene que calificarse, tiene que tener un mediador acreditado y lógicamente que cumplir con el debido proceso. No es ¿sí? así nomás sencillo de tomar la decisión. Tiene que cumplir ciertos requisitos para calificar esa mediación comunitaria y sería agradable, ¿no? Aquí hay condominios, en Cuenca tenemos condominios que tienen como 300 unidades de vivienda, son mega condominios. Así es, bastante grande. En Guayaquil, por ejemplo, yo visité hace pocos días, me fui a dar una charla en el sector de la perimetral. Ya. Usted tiene las metrópolis 1, metrópolis 2, 3, pero usted ingresa allá y prácticamente son ciudades satélites. Aquí en el Valle tenemos una área de una ciudad satélite que está ahí constituida. Imaginemos entonces la visión futurista que tenemos en urbanidad. Y esta visión futurista nos invita a ir pensando también en que la solución de conflictos tienen que ser lo más resueltos lo más pronto posible y con la mayor celeridad. Entonces, si un condominio pensaría ya en la mediación comunitaria que sea propuesta por el presidente o por el administrador o que sea dirigida por un mediador acreditado dentro del condominio, sería muy interesante porque todos los conflictos vecinales podrían resolverse dentro del propio condominio, teniendo en cuenta que un acuerdo de mediación o arbitraje, lo que se conoce como laudo arbitral, tiene el efecto de una sentencia. Y si es que no se cumple con la sentencia o laudo que se haya dictado en función del acuerdo, pues simplemente procede la ejecución, incluso con el embargo de bienes, ya de conformidad con lo que dispone la ley. Entonces, esto es muy importante porque la visión de la mediación comunitaria invita a pensar ya también a los arquitectos en ir imaginando espacios comunales que permitan tener ambientes adecuados para que se puedan ventilar ahí los conflictos presentados entre los vecinos. Y solucionarlos de manera inmediata y evitar justamente que todo esto se vaya a extender por tiempo y espacio también. Es que imaginemos un grupo de copropietarios en conflicto judicial y viviendo cerca. Es complicado. Terrible. Acaba las relaciones vecinales, terminan pagando los platos rotos los hijos, que son los grandes amigos, pero que no entienden la problemática de sus padres. Los problemas que se presentan en el uso de áreas comunales. Si tú pones una silla, yo pongo dos. Sí. Y si tú pones dos, yo pinto la pared de verde. Y si no, parqueo el vehículo acá y nadie me dice nada. Y ese tipo de circunstancias, cuando van avanzando, acaban la identidad de los condominios, acaban la estética y terminamos por integrar. Voy a ser fuerte en esto, pero a veces es necesario. Hay condominios que se aprobaron con una estética que al momento de comprar el edificio fue elegante, fue bonito, uno se emocionó al verlo, pero han terminado siendo conventillos. Y debo decirlo así con mucha pena, pero eso es en lo que se han transformado. Todo el mundo ha puesto, el uno ventanas rojas, el otro seguridades blancas, el otro de pronto sábanas de cortina y así sucesivamente. Y no se guarda esa imagen y esa estructura que tanto nos enamoró cuando quisimos comprar y se nos presentó la oferta, la posibilidad de comprar ese bien inmueble. Yo conozco un condominio acá que es uno de los primeros condominios en Cuenca. Está cerca de aquí. ¿Ya? Pero este condominio tiene una de problemas, en donde cobrar una alícuota es tema de guerra, Uy, Dios. Sumamente complejo, y no se mantiene, qué pena.
Pero este es el riesgo de vivir en condominio. Si yo quiero vivir en condominio, tengo que prepararme culturalmente para saber aceptar que en un condominio tengo que cumplir deberes y tengo también mis obligaciones, y de esa forma también exigir mis derechos. Totalmente de acuerdo, y sobre todo esto sí es un buen mensaje el que usted le está dando, doctor Gárate, a todos nuestros amigos oyentes, porque incluso hay personas que no han pensado en adquirir una vivienda, hacerla propia, sino, por ejemplo, solo arrendar. Y bueno, se han acostumbrado a arrendar de manera muy independiente, pero de repente se presentó la oportunidad, por ejemplo, de arrendar en un condominio. Y jamás en la vida antes habían vivido en un condominio, y empiezan los problemas, porque tengo que convivir y compartir un espacio con muchas otras personas que desconozco, que cada quien tiene su carácter, su forma de ser, y bueno, eso en realidad cuando nosotros tratamos de salirnos con la nuestra, de no acatar las reglas, el reglamento interno de ese condominio, bueno, vamos a tener serios conflictos. Mejor haga de nuevo las maletas y vaya a buscar. Es un problema serio, Marlene. Yo estuve hace pocos días en Salinas, y el problema que se vive actualmente en Salinas es complejo porque la tasa turística es elevada y lógicamente los que se benefician son los hoteles, pero ¿qué es lo que está sucediendo? Que quienes tienen sus departamentos vacacionales en Salinas, por ejemplo, están alquilando temporariamente. Así es. Y la gente de los condominios se molesta porque dice, bueno, viene un arrendatario de 1 a 2 semanas y no vamos a pedirle ni capacitarle en el tema del reglamento, pero incumplen todas las normas. Tiene toda la razón. Tienen razón, sí, en el reclamo, pero pueden privarles, porque hubo el caso particular de un condominio que les dijo, señores, no entran. No puede privarle del uso del área exclusiva, porque es exclusivo y el titular de derechos puede exigir su cumplimiento. Pero también tienen el lado de razón, en el sentido, por ejemplo, de que uno va y pone en un departamento 6, 7, 8 personas y como está de vacaciones, viva la farra, viva la bulla y todo lo demás, y se vulneran todos los derechos vecinales. Yo creo que en ese sentido hay que entender siempre los límites que uno tiene, y hay que comprender también que el arrendatario sustituye al copropietario en el uso y goce de esos derechos, pero también asume las mismas obligaciones. Así es. Y el copropietario tiene que explicarle al momento en que arrienda que él está sujeto a esas obligaciones. Y tiene que cumplirlas. Tiene que cumplirlas. Hay sanciones que se pueden imponer a los arrendatarios. En una ocasión, en una reunión, me decían, yo soy arrendatario, a mí no me puede sancionar. No, perdón. El reglamento interno de copropiedad y el reglamento general me permite a mí emitir las sanciones a quien esté haciendo también el uso y goce, porque usted le sustituye al copropietario. Y en eso es muy importante, ya para cerrar este tema, doctor, de que cuando un copropietario decida arrendar una propiedad a una persona X, bueno, que le dé detallado el reglamento, o que le faciliten a esa persona el reglamento para que se nutra de todas las reglas a las que tiene que estar expuesto dentro de ese condominio. Es que el copropietario está obligado, de conformidad con la ley, a incluir una cláusula dentro de los contratos de arrendamiento sujetándolo al régimen de propiedad horizontal. Pero somos cómodos. Entramos googleamos un poco, descargamos un modelo de contrato, lo hacemos al apuro y después estamos en los problemas porque no sé cómo exigir derechos cuando nunca cumplí con mis primeras obligaciones. Así que enfoquémonos en esta cultura de formación en el sistema, en la ley, en el respeto de los derechos de los demás, y vamos a tener condominios en los cuales nos va a gustar vivir, porque tener un condominio con conflictos vecinales, no, terriblemente. Es una forma de vida que no quisiera yo tener. Así es, doctor, queremos agradecerle muchísimo, nada más pedirle a usted que nos ayude con su número de teléfono, donde están sus oficinas también, porque sabemos que hay amigos oyentes que quieren también hacerle varias consultas ya a nivel personal, entonces para que nuestros amigos oyentes puedan tomar nota, su número de teléfono y las oficinas donde están ubicadas. A ver, primero usted puede contactarse directamente a través de la página web, tiene usted en el costado derecho de la página un chat en línea, en el que puede emitir sus criterios. La página es www.garateasociados.com, todo en minúsculas. Tiene el teléfono de la oficina, que es el 2455-248, y si quiere escribir al WhatsApp por cualquier duda, pues puede hacerlo también
al WhatsApp 0987-120062. Y si quiere, bueno, y en Facebook nos puede encontrar también como Gárate y Asociados. Ahí puede tener algunos vínculos de interés, al igual que en la página web siempre publicamos los comentarios relativos a estos programas, siempre los pongo en mi página web. Y si la gente quiere volver a escuchar el programa, pues también lo publico ahí para que puedan analizarlo libremente. Encantado de haber compartido con todos ustedes en este viernes un lindo fin de semana. Recuerden pensar muy bien para comprar